Él tenía el mundo en sus manos. Dinero, empresas, respeto. Pero nada de eso conseguía llenar el vacío que ocultaba detrás de trajes caros y sonrisas ensayadas. Ella no tenía casi nada, solo el coraje en los ojos, las manos marcadas por el trabajo y un corazón intacto, que nunca había sido tocado. Cuando los caminos de un empresario implacable y una joven sencilla se cruzan por casualidad, lo que parecía improbable se transforma en destino. Y en ese encuentro, marcado por verdades ocultas y deseos jamás vividos, nace una historia que el dinero jamás podría comprar. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Y si te gustan los relatos que tocan el corazón y provocan el alma, suscríbete al canal ahora mismo, cada semana hay un nuevo cuento por aquí. Ahora, respira hondo y ven conmigo. La Hacienda Valente era conocida por su grandeza. Rodeada de viñedos que se perdían en el horizonte y una casa colonial que parecía salida de una película, el lugar albergaba a una de las familias más tradicionales de la región. Pero detrás de las puertas talladas y los muebles importados, había mucho más que riqueza, había secretos, tensiones y silencios ruidosos. Davi Valente, heredero único de la fortuna, no era como todos esperaban. Alto, reservado y con una mirada melancólica, dirigía los negocios familiares con disciplina, pero con el corazón ausente. Desde joven, lo tuvo todo: viajes, educación de élite, influencia política. Pero lo que nadie veía era el peso que cargaba, el trauma de una traición familiar y un compromiso arreglado que jamás tuvo sentido. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, en una aldea humilde y casi olvidada, vivía Lucía, una joven de apenas 19 años, de belleza serena y alma silenciosa. Nunca tuvo novio. Nunca salió de la pequeña comunidad donde creció. Perdió a su padre siendo niña y vio a su madre desgastarse trabajando para sostener el hogar. Lucía aprendió pronto que soñar era peligroso, y decidió guardar sus sueños bien adentro del pecho. Su vida cambió el día en que su madre, doña Celina, consiguió empleo como cocinera en la Hacienda Valente. Era una oportunidad para empezar de nuevo. ¿La condición? Ambas debían mudarse allí, y Lucía trabajaría como ayudante de tareas internas. Al principio, dudó. Tenía miedo. Del nuevo lugar, de la gente rica, de las miradas juzgadoras. Pero aceptó. Por su madre. Y quizás, por sí misma. Desde su llegada, Lucía sintió el peso de aquel nuevo mundo. La casa para empleados era pequeña y estrecha, separada de la mansión principal por una cerca simbólica, casi como un recordatorio de que allí era el otro lado. La gobernanta, una mujer estricta llamada Teresa, presentó las reglas con tono seco y cortante: horarios, silencio, nada de contacto innecesario con los señores. Especialmente con él. No mires a los ojos del señor Davi. Haz tu trabajo y desaparece. A él no le gusta la gente curiosa. Pero Lucía no era curiosa. Era discreta. Callada. Y tal vez eso fue lo que más llamó la atención de él. Esa misma noche, el destino dio su primer paso. Davi regresaba de un viaje de negocios y, como siempre, ignoró a todos los criados al entrar. Pero al pasar por el jardín lateral de la mansión, algo lo hizo detenerse. Allí, bajo la tenue luz de la galería de servicio, una joven de cabello castaño oscuro limpiaba las ventanas con movimientos precisos. Ella no lo vio. Estaba demasiado concentrada, con el ceño fruncido y los pies descalzos, tratando de alcanzar la parte más alta del vidrio. Davi se quedó inmóvil, observándola durante algunos segundos. Había algo distinto allí. Una delicadeza, que no encajaba en aquel escenario. Al día siguiente, Lucía fue asignada para ayudar en la despensa. Silenciosa, hacía todo con eficiencia. Y fue en esa rutina contenida que Davi la vio otra vez, esta vez, más de cerca. Un encuentro casual en la sala de lectura. Ella entró sin saber que él estaba allí. Al darse cuenta, se congeló. Disculpe, señor. No sabía que, empezó a decir, tartamudeando. ¿Cómo te llamas? La interrumpió él, sin alzar la voz. Ella dudó. Lucía. Él la observó durante varios segundos. Continúa. Ella hizo una leve reverencia, bajó la mirada y salió. Pero en ese instante, algo ya había sido sembrado. En los días que siguieron, ambos comenzaron a cruzarse más a menudo. En el pasillo, en el jardín, en la cocina. Sin palabras. Solo miradas breves y gestos contenidos. Pero algo crecía allí. Una tensión silenciosa, difícil de explicar. Davi,
Acostumbrado a mujeres con perfume caro y muchas palabras, se sentía intrigado por el silencio de Lucía. Y ella, sin saber por qué, empezó a soñar con aquellos ojos que la miraban, sin juzgarla. En la mansión, comenzaron los preparativos para el compromiso oficial de Davi con una joven de la élite, Isadora, hija de un político influyente. Todo arreglado por los padres. Pero él apenas respondía a sus mensajes. Isadora era hermosa, culta, pero fría. En cambio, Lucía, era todo lo que su mundo no permitía. Una noche lluviosa, un apagón afectó parte de la hacienda. Los criados corrían de un lado a otro tratando de encender velas y linternas. Lucía, asustada por los truenos, buscaba una linterna en la despensa cuando Davi apareció en el mismo pasillo, viniendo de la biblioteca. ¿Estás bien?, preguntó él, al verla temblando. Ella asintió, pero sus ojos delataban el miedo. Ven. Te llevo al ala de los empleados. No es seguro andar a oscuras, dijo él. Y por primera vez, ella confió. El camino fue corto, pero para ambos, parecía que el tiempo se había detenido. El sonido de los pasos, de la lluvia, el silencio entre ellos. Y el suave roce cuando él la sostuvo del brazo al ver un cable caído en el suelo. Gracias, señor. Solo Davi. Contigo, solo Davi. Ella bajó la mirada, el corazón acelerado. Y él, no quería soltarla. Pero la soltó. Por ahora. Los primeros días de Lucía en la hacienda fueron silenciosos, no por falta de ruido, sino por contención. Todo allí parecía demasiado grande, la casa principal, el jardín geométrico, las reglas estrictas de la gobernanta Teresa, e incluso las miradas de reojo de otros empleados. Lucía se vestía con sencillez, siempre con los ojos bajos, el cabello recogido en un moño deshecho, intentando pasar desapercibida. Davi, por otro lado, seguía atrapado en la rigidez de la rutina impuesta por los negocios familiares. Salía temprano para reuniones virtuales en su despacho con vista a las colinas, regresaba para la cena con Isadora y sus padres, visitas constantes y estratégicas, y pasaba las noches intentando convencerse de que aquel compromiso tenía sentido. Pero no lo tenía. Lo notaba en los silencios forzados, en las sonrisas diplomáticas, en la forma en que Isadora se esforzaba por controlar cada uno de sus pasos, como si su vida fuera una vitrina social. Ella lo trataba más como un trofeo político que como un hombre. Y aunque la sociedad los veía como la pareja ideal, Davi sentía que le faltaba algo muy esencial. Algo que no sabía nombrar, hasta que empezó a fijarse en Lucía. Fue en una tarde tibia, mientras caminaba distraído por el fondo de la casa, cuando la vio realmente por primera vez. Lucía estaba arrodillada junto al huerto, intentando replantar un cantero castigado por el sol. Las manos sucias, el ceño fruncido, la mirada concentrada. No había pose. No había intención de ser vista. Y fue precisamente eso lo que la hizo ser notada. Él se detuvo. Observó. Por unos segundos, no pensó en negocios, ni en expectativas, ni en alianzas familiares. Solo pensó en esa imagen, una joven sencilla, conectada con la tierra, como si ella misma naciera de allí. Sintió algo distinto, casi incómodo, como si su vida, hasta entonces impecable, empezara a desordenarse sutilmente. Esa noche, mientras cenaba con Isadora, apenas podía prestar atención a las conversaciones sobre decoración de boda, influencers y viajes a la Toscana. Solo podía recordar la expresión de Lucía, concentrada, viva, presente de una forma que nadie más parecía esta al día siguiente. Mientras caminaba nuevamente por la parte trasera de la hacienda, Davi la volvió a ver. Lucía recogía ropa tendida en un tendedero improvisado junto al galpón de los empleados. Había algo poético en la forma en que las sábanas se agitaban a su alrededor, en contraste con la dureza del suelo de tierra. Él se acercó, impulsivamente, sin entender del todo por qué. «Buenas tardes», dijo con voz baja. Ella se giró de golpe, sorprendida. Tenía el rostro un poco rojo por el sol, y el susto hizo que se le cayera una de las prendas limpias al suelo. «Buenas tardes, señor», respondió rápidamente, agachándose para recoger la tela. «Puedes llamarme Davi», dijo él, intentando sonar casual. Pero el sonido de su propio nombre en la boca de ella lo afectaría más de lo que imaginaba. «Disculpe, señor Davi», dijo ella, evitando el contacto visual. El silencio que siguió fue casi incómodo. Pero había algo sincero allí. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo actuar, pero ambos sabían que aquel encuentro no era común. Con el paso de los días, los encuentros casuales comenzaron a ser más frecuentes, en el camino a la cocina, cerca de los establos,
o mientras ella ayudaba a su madre a recolectar hierbas aromáticas. Nunca había una intención clara, pero los ojos se buscaban. Un buenos días que duraba más de lo necesario. Un con permiso susurrado demasiado cerca. La atmósfera alrededor de ellos parecía alterar el aire, volviendo todo más lento, más cargado. Una vez, mientras Davi observaba a Lucía alimentar a las gallinas, la madre de ella, doña Celina, se le acercó con una mirada astuta. «Es diferente, ¿verdad?», dijo con una media sonrisa, sin apartar los ojos de su hija. Davi disimuló, carraspeando. «Es dedicada. Es más que eso. Solo no permitas que su vida se complique por miradas que ella no sabe interpretar». Él entendió el mensaje. Y lo respetó. Pero dentro de él, el desconcierto crecía. Era como si la vida antes tan organizada empezara a mostrar grietas. Lucía despertaba en él algo que iba más allá de la atracción, una necesidad intensa de protegerla, de conocerla, de simplemente estar cerca. Y eso lo aterraba. Isadora, por su parte, comenzó a notar algo extraño. «Estás distraído», comentó durante un almuerzo en la terraza de la casa principal. «¿Algún problema con los contratos de Brasilia?» «No», respondió Davi, evasivo. «Solo estoy pensando en cambios». Ella arqueó una ceja. «¿Qué tipo de cambios?». Pero él no respondió. Esa noche, Davi cruzó el jardín trasero antes de entrar en casa. Y la vio, a lo lejos, sentada sola cerca de la fuente antigua, con un cuaderno en el regazo y un lápiz en la mano. Estaba dibujando. La luna iluminaba parte de su rostro, revelando una expresión serena y, al mismo tiempo, cargada de cosas no dichas. Él se quedó allí, de pie, sin el valor de acercarse. Pero algo en él ya sabía. Aquella joven, con manos sucias de tierra y un alma limpia de vanidad, estaba tocando lugares que él había pasado toda su vida intentando mantener intactos. Y fue allí, sin caricias, sin palabras de amor, sin promesas, donde comenzó lo que, más tarde, ninguno de los dos podría olvidar. Los días siguientes trajeron una nueva estación. En ese rincón aislado del mundo, el invierno empezaba a disolverse con timidez, dejando en el aire un olor a tierra húmeda y hojas secas. La propiedad se preparaba para la fiesta tradicional de primavera, un evento anual que reunía a familias vecinas, autoridades y empresarios interesados en los vinos de la bodega de la familia Valente. Todo debía estar impecable. Y fue en ese contexto de agitación que la tensión entre Davi y Lucía ganó una nueva capa. Ella, ahora más segura en sus tareas, comenzó a encargarse del área exterior de la casa grande, regaba los jardines, organizaba flores en las áreas sociales y, algunas veces, ayudaba con la disposición de las mesas para las reuniones. Eso la acercaba cada vez más a Davi. Él, por su parte, empezaba a notar las pequeñas faltas que Isadora dejaba entrever, la falta de interés por las cosas simples, el desprecio velado hacia los empleados, el sarcasmo con el que hablaba cada vez que alguien cometía un error al servir una copa o doblar una servilleta. «Esa gente solo está aquí porque les pagamos, Davi», le dijo ella en un almuerzo reciente. «No hace falta fingir que te importa». Esa frase le martilló en la cabeza durante días. Porque sí le importaba. Y porque, en ese momento, lo único en lo que pudo pensar fue en cómo Lucía doblaba los paños de cocina con extremo cuidado, como si cada pliegue dijera algo sobre quién era ella. Una tarde, Davi regresaba de la ciudad cuando vio a Lucía caminando sola por el camino de tierra que rodeaba el campo de lavanda. Ella llevaba una pequeña canasta con ropa limpia y caminaba con los hombros levemente encorvados, como quien carga no solo el peso de la canasta, sino todo lo que aún no ha podido decir. Sin pensarlo, él detuvo el coche y le ofreció llevarla. «Sube. Hace demasiado sol para caminar todo esto». Ella dudó por un instante, luego subió, sentándose con cuidado en el asiento del copiloto, como si ese gesto, simple para él, fuera una travesía demasiado delicada para su mundo. En ese breve trayecto por el camino de tierra, casi no se dijeron palabras. Pero había algo entre ellos, algo denso, suspendido en el aire. El sonido de los neumáticos sobre el polvo, el perfume suave de las flores entrando por la ventana entreabierta, y la respiración contenida de dos mundos que intentaban no colisionar. Al bajar, Lucía agradeció con un gracias tímido, pero sincero. Davi solo asintió. «Cuídate del sol, está fuerte hoy», dijo él antes de marcharse. Ella sonrió de lado. Y esa sonrisa, aún contenida, llevaba una gratitud que él sintió atravesarle los huesos. La noche del viernes siguiente, la hacienda estaba de fiesta. Las luces colgaban de los árboles,
Las mesas estaban dispuestas bajo las copas de los plátanos, y la música en vivo mezclaba acordeón con guitarra. Todos los empleados estaban invitados a participar después de su turno, siempre que se mantuvieran discretos. Lucía estaba allí, con un vestido sencillo de algodón azul claro, el cabello suelto por primera vez, los pies aún con sandalias gastadas, pero con un brillo nuevo en los ojos. Davi la vio desde lejos. Ella estaba cerca del buffet, ayudando a una señora a servir vasos. Reía de algo que había oído, con una risa verdadera, y ese sonido, tan simple, lo atravesó como una flecha. Isadora hablaba con los invitados, luciendo un vestido caro, los labios rojos, la sonrisa ensayada. Pero Davi apenas podía prestarle atención. Durante el baile, uno de los peones de la hacienda invitó a Lucía a girar en la pista improvisada. Ella aceptó con educación. Davi observaba. Cuando los ojos de ella encontraron los de él, por accidente o por destino, algo los atravesó. En ese instante, él lo supo. No era un encanto pasajero. Era algo más profundo. Un desajuste en el alma. Y un deseo irracional de atravesar las convenciones solo para estar a su lado. Esa misma noche, la ama de llaves Teresa notó algo. Esa chica va a traer problemas, comentó en voz baja a doña Yolanda, madre de Davi. Pues encárguese de contenerlo. Antes de que se riegue, respondió la matriarca, con el tono de quien jamás permite escándalos. Más tarde, cuando la fiesta ya se vaciaba, Lucía recogía vasos cerca del huerto, sola. Davi, que se había despedido de los invitados discretamente, la encontró allí por casualidad. «Oh no. Gracias por todo hoy. Ayudaste bastante», dijo él, más cerca de lo que debía. Ella se detuvo. Lo miró. Por primera vez, no apartó la mirada. Solo fue trabajo. «No todo es solo trabajo», respondió él, firme, pero suave. Ella apretó los dedos alrededor del vaso vacío que sostenía. «Yo no pertenezco a este mundo. Y usted lo sabe». «Davi», corrigió él, en voz baja. «Mi nombre es Davi». Ella soltó el vaso. Levemente. Pero el sonido al tocar la mesa retumbó entre ellos como un golpe seco. «No puedo», dijo ella, casi en un susurro. Y se marchó. Rápido. Sin mirar atrás. Pero Davi se quedó. Con el pecho ardiendo y la incómoda certeza de que, por primera vez en la vida, había algo que quería, y no podía tener. Todavía. A la mañana siguiente de la fiesta, el ambiente en la casa estaba más callado de lo habitual. El aroma a café mezclado con pan recién horneado invadía los pasillos con suavidad, pero Davi no apareció en el desayuno. Prefirió quedarse en su habitación, mirando el techo, con la imagen de Lucía todavía bailando entre las luces y el sonido del violín. Cada detalle de aquella noche lo perseguía. La forma en que soltaba el cabello, la risa suave, los ojos castaños con reflejos dorados iluminados por la fiesta. Y, sobre todo, la manera en que lo miró antes de decir, «no puedo». Porque esa frase no era un no. Era una muralla de miedo. Una frontera impuesta por la vida, no por el sentimiento. Lucía, por su parte, se despertó más temprano de lo necesario. Se lavó la cara 3 veces, como si pudiera borrar el rubor que aún llevaba en la piel. Repetía mentalmente la conversación de la noche anterior. El tono de voz de Davi. La insistencia sutil en que dijera su nombre. Aquello era peligroso. En la cocina, Teresa la miró de reojo, y por un segundo, Lucía tuvo la certeza de que lo sabían. Que alguien los vio. Que alguien lo había notado. «Ponte lista, niña», dijo Teresa, como quien habla entre líneas. «Aquí, las paredes tienen oídos. Y ojos también». Lucía asintió sin decir nada. Solo bajó la cabeza, volvió al trabajo. Y allí, entre ollas y órdenes, escondió el corazón que latía desacompasado. En la sala principal, Isadora revisaba la lista de invitados para la cena benéfica que organizaría la semana siguiente. Mientras tomaba té en una fina taza de porcelana italiana, aprovechó para soltar una indirecta, y hablando de fiestas, noté que nuestro querido Davi estaba distraído anoche. Poco presente. Mirando, donde no debía. Doña Yolanda, que cosía pequeños detalles en servilletas de lino, levantó la vista, fría. «Ya estoy tomando las medidas necesarias. No te preocupes. Ese tipo de cosas mueren antes de nacer. Siempre ha sido así en esta casa». Isadora sonrió de lado. «Mejor. No quiero sorpresas antes del anuncio oficial de nuestro compromiso». Davi, en ese momento, caminaba hacia el galpón de la bodega. Intentaba concentrarse en el trabajo. Había contratos que revisar,
decisiones sobre exportación, cambios en el sistema de riego. Pero su mente insistía en volver a la misma imagen, Lucía, con el vestido azul, riendo de algo simple, y el mundo alrededor desapareciendo. Se enfadaba consigo mismo. Nunca fue impulsivo. Nunca permitió que las emociones dirigieran sus decisiones. Pero ahora, todo parecía fuera de lugar. Esa tarde, decidió pasar por el invernadero de flores, lugar donde Lucía solía cuidar las plantas más delicadas. No sabía exactamente por qué. Tal vez una excusa cualquiera. O solo el deseo de ver su rostro una vez más. Ella estaba allí, arrodillada, con las manos cubiertas de tierra, replantando esquejes de lavanda. Él se quedó parado unos segundos, observando desde lejos. Hasta que ella lo notó y se levantó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Necesita algo? Su voz era firme, pero los ojos vacilaban. No. Quiero decir, sí. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre aquella noche. Ella respiró hondo. El pecho subía con lentitud. Fue un error. Y ya lo entendimos. Yo no entendí nada, respondió él. Solo sé que quiero estar cerca de ti. Y que esto no es un error. Ella bajó la mirada. Solo soy una empleada. Y tú, y yo soy solo un hombre. Cansado de vivir entre personas que solo quieren lo que tengo. Por primera vez, alguien me mira, y ve quién soy. No el apellido. No la fortuna. Davi, eso no basta. No aquí. No en este mundo. Él se acercó. Sin tocarla, pero con el cuerpo inclinado, como si quisiera romper la distancia impuesta por convenciones que ya no reconocía. Entonces ayúdame a entender el tuyo. Tu mundo. Tu historia. Ella dudó. Pero luego, en un gesto involuntario, señaló una pequeña cicatriz en la muñeca. Mi mundo tiene marcas. Tiene hambre. Tiene silencio. Tiene puertas que se cierran en la cara. Y la vergüenza de pedir ayuda. Entonces, ahí es donde quiero entrar, respondió él, con un tono casi solemne. No para salvarte, sino para estar a tu lado, si tú me lo permites. Esa noche, Lucía lloró en silencio en el cuarto simple reservado para los empleados. No era un llanto de tristeza, sino de conflicto. Por primera vez, alguien quería ver sus cicatrices, y no huir. Pero ella sabía que la historia que podría nacer de allí no sería fácil. Sería vigilada, comentada, cortada antes siquiera de florecer. Y aún así, algo dentro de ella ya había germinado. Mientras tanto, en la habitación de al lado, doña Yolanda escribía una carta al abogado de la familia. En ella, solo una frase: investigue el pasado de la nueva empleada. Discretamente. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por la galería de la casa. Y se anunciaba una nueva tormenta. No en el cielo, sino en los corazones. Porque cuando dos mundos colisionan, siempre hay alguien que intenta impedir que se abracen. Pero cuando el sentimiento es verdadero, no pide permiso. Crece, incluso en lo prohibido. El aire dentro de la mansión parecía más pesado en los días siguientes. Era como si cada rincón respirara una desconfianza silenciosa. Las sonrisas eran formales, los saludos, medidos. Davi seguía intentando enfocarse en los negocios, viajes, reuniones, contratos, pero algo lo arrastraba de nuevo, siempre. Una mirada específica. Un recuerdo que venía como un susurro: Lucía. Ella, por su parte, hacía lo posible por evitar cruzarse con él. Cambiaba de pasillo, apuraba los pasos, mantenía la vista baja. Pero nada de eso funcionaba. Porque bastaba oír sus pasos para que el corazón se acelerara. Bastaba sentir ese perfume sutil para que su respiración se quebrara. Era inevitable. Aquella mañana, mientras ayudaba a organizar el salón de té del ala principal, Lucía tuvo que enfrentarse cara a cara con Isadora. La futura prometida, como todos la llamaban, aunque sin anillo, revisaba las flores para la cena benéfica de la semana siguiente. Con aire impaciente, señalaba defectos en todo. Estas orquídeas tienen el color equivocado. Y estas copas. Dios mío, parecen de una cantina. Lucía, con la cabeza baja, mantuvo el silencio profesional. ¿Eres la nueva, verdad?, preguntó Isadora, sin levantar la vista. Llegaste con la señora Cristina, ¿no? Sí, señora. Espero que hayas venido a trabajar. No a causar distracciones. Lucía no respondió. Pero esa frase pesó más que cualquier ofensa. Horas después, en el galpón de la bodega, Davi discutía con un ingeniero sobre mejoras en el sistema de almacenamiento. Pero, al finalizar la reunión,
pidió no ser interrumpido. Fue hasta el pequeño jardín lateral de la casa, donde sabía que Lucía solía cuidar las hierbas. Ella estaba allí, una vez más. Arrodillada, arrancando malas hierbas con paciencia, el cabello recogido de forma sencilla. Su expresión era de cansancio. Un cansancio que venía desde dentro, no del trabajo, sino del peso de mantenerse invisible en un lugar donde todo era lujo, menos ella. Lucía, la llamó. Ella levantó la vista despacio. La mirada cansada, pero firme. Te dije que era mejor mantener la distancia. Y lo intenté. Pero no puedo. Ella se levantó. Se limpió las manos en el delantal. Respiró hondo. Esto no es para mí, Davi. Tú lo sabes. Yo solo soy una empleada. Tú eres el heredero de esta casa. Todo aquí grita que ni siquiera deberíamos mirarnos. Él se acercó. Ahora más cerca que nunca. Y aún así, piensas en mí. Ella dudó. Sí, pienso. La confesión salió en un hilo de voz, pero eso no cambia nada. Él la miró como si quisiera guardar cada detalle. Lo cambia todo, Lucía. Porque ahora sé que tú también lo sientes. Y allí, tan cerca que casi podían oír los latidos del otro, la verdad flotó entre ellos. Aún no era un beso. Pero ya no era solo silencio. Esa noche, Davi fue al despacho de su padre. El viejo Enrique Valente había regresado a casa tras semanas fuera, viajando por negocios. Al verlo, Davi lanzó la pregunta de una vez. Papá, ¿usted cree que alguien puede venir de un lugar totalmente distinto, y aún así ser lo que le faltaba en la vida? Enrique alzó los ojos del vaso de whisky. ¿Estás hablando de negocios o de sentimientos? De sentimientos. El padre esbozó una leve sonrisa. Irónica. Amarga. La última vez que creí en eso, casi pierdo la mitad de la herencia de la familia. Así que mi consejo es, elige con la cabeza. El corazón es un pésimo consejero para quien lleva un apellido como el nuestro. ¿Y si ya es demasiado tarde? Enrique lo miró con una expresión más sobria. Entonces prepárate para el precio. Mientras tanto, en la habitación del personal, Cristina, la madre de Lucía, ya sospechaba del cambio en su hija. La chica andaba distraída, callada, y con los ojos cargados de algo que ninguna madre ignora, una mezcla de miedo y encantamiento. ¿Lucía, pasó algo? Lucía dudó. Pero luego respondió, nada. Solo cansancio. Cristina asintió. Pero no le creyó. Y empezó a observar con más atención. En los pasillos de la mansión, la gobernanta Teresa entregaba discretamente un sobre a la señora. Yolanda lo abrió, lo leyó rápidamente y frunció el ceño. Ya tenemos lo que necesitamos, dijo, fría. El padre está ausente. La madre tiene el historial limpio. Pero, hay un primo preso por hurto. Lo suficiente para causar una bomba, si es necesario. ¿Y será necesario? Preguntó Teresa. Yolanda respondió sin vacilar, si sigue acercándose a mi hijo, sí. Pero el corazón no espera la aprobación de los demás. Y esa madrugada, cuando Davi cruzó el jardín y vio la ventana del cuarto de Lucía aún con la luz encendida, lo supo, o lo decía todo ahora, o se perdería en el silencio para siempre. Lucía, susurró bajo la ventana, golpeando suavemente. Ella abrió con cuidado. Sorpresa. Tensa. ¿Qué haces aquí? Ven conmigo. ¿Ahora? Ahora. Ella dudó por segundos. Pero las ganas de ir eran más fuertes que el miedo de quedarse. Se puso un abrigo sencillo, calzó los zapatos sin hacer ruido. Y bajó por las escaleras traseras. Davi la esperaba cerca del invernadero, bajo el cielo despejado, con la luz de la luna bañando el jardín en plata. Llévame al lugar donde vas cuando quieres huir del mundo, le dijo. Ella sonrió, casi sin darse cuenta. Conozco un sitio. Y juntos, por primera vez, huyeron de las reglas. De las miradas. De los apellidos. Del mundo que los quería separados. En el camino, nadie habló. Pero las manos casi se tocaron. Y eso, lo decía todo. La senda que Lucía eligió era antigua y angosta, escondida detrás de los invernaderos. El suelo era de tierra batida, cubierto de hojas húmedas. Los arbustos proyectaban sombras sobre las farolas lejanas de la mansión. Davi la seguía en silencio, atento a los pasos delicados, a las manos que apartaban ramas, y a las palabras que aún no habían sido dichas, pero estaban todas allí, en el aire. Llegaron a un claro donde el sonido del mundo parecía desvanecerse. Había una piedra ancha, un tronco seco convertido en banco, y más al fondo, un seto cubierto de flores pequeñas. Un lugar simple. Silencioso.
invisible para quienes vivían arriba, entre mármoles y cristales. Vengo aquí cuando quiero recordar quién soy de verdad, dijo Lucía, sentándose en el tronco. Aquí nadie me manda a callar. Nadie me obliga a bajar la mirada. Davi se quedó de pie, observando. Como si esa versión de ella, libre, completa, salvaje y serena al mismo tiempo, fuera la más bella que jamás hubiera visto. ¿Y quién eres tú, de verdad?, preguntó él. Ella respiró hondo. Luego respondió, una chica que perdió a su padre demasiado pronto. Que aprendió a ser madre para su hermano. Que lleva el nombre de su madre con orgullo, pero que nunca supo lo que era tener a alguien que le dijera, no estás sola. El silencio que vino después fue denso. Davi se acercó, despacio. ¿Y si te lo dijera ahora? Lucía lo miró a los ojos. Estaban cerca. Muy cerca. Te diría que no puedes prometer algo que el mundo te impedirá cumplir. Él extendió la mano. Le tocó el rostro con suavidad. Pero puedo intentarlo. Y fue en ese instante, bajo la luz de la luna filtrada por las hojas, que se besaron por primera vez. Un beso largo, urgente, lleno de todo lo que había quedado atrapado durante días. Un beso que no pedía permiso, solo verdad. Lucía tembló. No de miedo, sino de entrega. Él la sostuvo con firmeza. La recostó suavemente sobre la piedra cubierta de musgo. El beso se profundizó. Las manos exploraban con respeto, pero sin inocencia. Era deseo, sí, pero también era cuidado. Era un amor que aún no sabía si podía existir, pero que, allí, en ese instante, ya era real. Lucía nunca había estado con nadie. Y Davi lo notó en los gestos contenidos, en los suspiros retenidos, en la forma en que ella se entregaba, con delicadeza y fuerza. Si quieres que pare, susurró él. No quiero. Ella lo atrajo más cerca. Y en esa madrugada, en el refugio que ella llamaba suyo, Lucía conoció el toque de alguien que no quería poseerla, sino pertenecer con ella. La noche se volvió silencio y calor. Cuando el sol empezó a salir, aún estaban juntos, recostados sobre una manta que Davi había sacado de su chaqueta. Los ojos entreabiertos, los cuerpos cálidos, las manos entrelazadas. Lucía lo miró, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Esto lo cambia todo, ¿verdad? No, respondió Davi. Esto revela todo lo que ya estaba aquí. Pero el mundo alrededor de ellos ya se movía. Esa mañana, Yolanda llamó a la gobernanta para una conversación breve y seca. Quiero saber cada paso de la hija de Cristina. Horario de entrada, de salida, con quién habla, por dónde anda. Y si es necesario, la moveremos a otra área. Esa muchacha no puede seguir tan cerca. Mientras tanto, Isadora ya notaba el distanciamiento de Davi. Los mensajes sin responder, las miradas perdidas, las excusas sucesivas. Una tarde, irrumpió en su oficina sin anunciarse. ¿Vas a decirme qué está pasando?, preguntó, seca. Davi no levantó los ojos del portátil. Estoy concentrado en el proyecto del campo de eventos. Hablamos después. No. Hablamos ahora. Isadora, finalmente la miró. Nosotros nunca fuimos una pareja de verdad. Solo dos familias intentando hacer negocios con alianzas. ¿Te estás involucrando con alguien?, preguntó ella, mirándolo fijo. Él no respondió. Y su silencio se transformó en furia. Si es lo que estoy pensando, estás destruyendo todo. Todo. Y salió con los tacones golpeando el suelo como disparos. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la rutina. Pero sus ojos delataban lo que su cuerpo ya no sabía ocultar. El corazón liviano, pero el miedo pesando en cada paso. Cristina lo notaba todo. Y después de días en silencio, decidió hablar. Estás diferente, hija. Lucía intentó disimular. Solo cansada. El cansancio no sonríe con la comisura de los labios cada vez que alguien dice su nombre. El silencio cayó entre las dos. Lucía, tienes que saber en qué terreno estás pisando. La gente como nosotras no tiene permiso para soñar con lo imposible. Y cuando sueña, lo paga caro. Pero ¿y si, esta vez, lo imposible quiere volverse real? Cristina la miró con ternura. Entonces reza para que dure. Porque el mundo de allá arriba no perdona cuando una se atreve a amar fuera del lugar que nos fue asignado. Esa noche, Davi y Lucía se vieron de nuevo. Sin planes. Sin palabras. Solo la mirada cruzando el pasillo oscuro del ala de servicio. Él la jaló discretamente hacia la lavandería vacía. La empujó suavemente contra la pared, con los ojos ardiendo. Ya no puedo fingir más. Ella lo sostuvo del pecho.
Entonces no finjas. Y se besaron allí, como quienes ya saben que cada segundo puede ser el último. Pero desde la galería, alguien los observaba a lo lejos. Teresa. Con el celular en la mano. Y un video grabado en silencio. El secreto, ya no era secreto. Y su amor, tan puro como imprudente, estaba a punto de ser expuesto. A la mañana siguiente, el cielo parecía más pesado. No había nubes oscuras, pero la atmósfera en la mansión estaba cargada como antes de una gran tormenta. El desayuno fue servido más temprano, los empleados caminaban apurados, e Yolanda, siempre altiva, parecía inquieta, observándolo todo con ojos afilados. Davi se había despertado antes del amanecer. Pasó un rato con los ojos abiertos, acostado, reviviendo cada detalle de la noche anterior. La forma en que Lucía temblaba ligeramente al tocarla, como decía así sin pronunciarlo. La sensación de pertenencia. De verdad. Pero junto con el calor del recuerdo, vino el peso de la realidad. Bajó al desayuno con el semblante cerrado. Saludó a sus padres con gestos secos e ignoró los intentos de conversación de Isadora, que ya empezaba a notar que perdía el control de la situación. Lucía, al otro lado de la casa, intentaba seguir con la rutina. Limpiaba los pasillos como de costumbre, doblaba sábanas con cuidado, mantenía el uniforme impecable. Pero sus ojos la delataban. Tenían demasiado brillo. Demasiado corazón. Y Teresa, la gobernanta, lo observaba todo con la frialdad de quien ya había elegido un bando. Fue a la hora del almuerzo que el silencio estalló. En el salón de reuniones del ala administrativa de la propiedad, Yolanda llamó a Davi a solas. Él entró desconfiado. Su madre lo esperaba sentada, con una copa de agua al lado y el celular sobre la mesa. Tenemos un problema, Davi, comenzó, sin rodeos. Él se sentó al frente, cruzando los brazos. ¿Qué problema? Ella giró el celular. Pulsó play. El video comenzó. La imagen estaba algo temblorosa, pero lo suficientemente clara. Davi y Lucía, en la lavandería, besándose intensamente. Sin espacio para malentendidos. Davi no dijo nada. Apretó la mandíbula. Esto, Yolanda pausó el video, es inaceptable. Una empleada. Una chica sin educación, sin apellido. ¿Qué tienes en la cabeza? Amor, tal vez, respondió él, seco. ¿Amor? Ella rió, amarga. ¿Vas a tirar todo por la borda por un capricho? No es un capricho. Es real. ¿Real? Davi, estás comprometido. Tienes un nombre. Una reputación. Una empresa que depende de cada decisión tuya. ¿Y te involucras con la hija de una empleada? Esto es el colmo de la irresponsabilidad. Davi se levantó. No pedí tu aprobación. Y vas a perder todo si sigues así. Escúchame bien, si esta historia se filtra, el consejo de la empresa va a reaccionar. Los accionistas también. ¿Y Isadora? Ella no se quedará callada. Te va a destruir, y a la chica también. Entonces que lo intente. Salió de la sala con el corazón acelerado. En el ala de servicio, Teresa llamó a Lucía a un rincón. ¿De verdad crees que él te va a salvar? Preguntó, con veneno suave en la voz. ¿Qué se van a casar y vivir en un cuento de hadas? Lucía no respondió. Puede que te quiera ahora, pero su mundo no te va a aceptar. Y tú serás la culpable de todo. Mancharás su nombre, te convertirás en el hazmerreír. Caerás. Y arrastrarás a tu madre contigo. Lucía quedó inmóvil. Teresa dio un paso más cerca y susurró, todavía estás a tiempo de irte. Antes de que todo empeore. Horas después, Lucía estaba sentada en un banco detrás del invernadero. Las manos le temblaban. El corazón acelerado. Sentía el alma dividida entre un amor tan hermoso, y un miedo que crecía con cada latido. Fue allí donde Davi la encontró. Estamos jodidos, dijo, sentándose a su lado. Lo sé. Mi madre vio el video. Y ahora amenaza con todo. La empresa, el apellido, mi posición. Ella lo miró, firme. ¿Y qué quieres hacer? Quedarme contigo. Lucía tragó el llanto. Eso tiene un precio demasiado alto. Y lo sabes. Lo pago. ¿Y si soy yo quien paga? Lo compartimos. Como todo lo que es de verdad. Ella bajó la mirada. Davi, ¿y si te arrepientes? No me arrepiento de amar. Solo me arrepiento de no haberte encontrado antes. Esa misma noche, Isadora convocó a los padres de Davi y a su propia familia a una cena forzada. Quería aclarar las cosas extrañas que habían estado ocurriendo. Llegó a la mansión con un vestido ceñido y un discurso ensayado.
En medio de la comida, con todos sentados a la mesa, lanzó: Davi, quiero que todos lo sepan, si hay algo mal entre nosotros, necesitas decirlo ahora. Porque me he enterado de que estás ocupado con una cierta criada de la casa. El silencio cayó como un trueno. Yolanda se quedó blanca. El padre de Davi intentó intervenir. Pero fue el propio Davi quien respondió: tienes razón. Hay algo mal. No te amo. La sala se congeló. Y sí, estoy con alguien. Alguien que me hizo recordar lo que es ser auténtico. Isadora se levantó, arrojando la servilleta sobre la mesa. Te vas a arrepentir de esto. Voy a destruirte. Tal vez, respondió Davi, tranquilo. Pero prefiero ser destruido por amor, que vivir una mentira de lujo. En el pasillo, Lucía esperaba. Davi la encontró y solo dijo: ya está hecho. ¿Y ahora? Ahora empezamos. Aunque todo intente impedirlo. Y ella sonrió. Por primera vez, con esperanza. Pero del otro lado de la ciudad, un nombre comenzaba a ser susurrado en reuniones discretas: Isadora. Y ella no pensaba aceptar la derrota. El juego apenas comenzaba. La noticia corrió más rápido que un incendio en el monte. Bastó una llamada de una de las tías de Isadora para que la historia se esparciera por los círculos de la élite como un escándalo jugoso. Davi Valente rompió su compromiso con Isadora Braganza por una empleada doméstica de la mansión. Algunos se rieron. Otros lo condenaron. Pero todos hablaron. En menos de 24 horas, el nombre de Davi desapareció de invitaciones importantes. 3 accionistas pidieron una reunión de emergencia con el consejo de la empresa. El rostro de Isadora apareció en sitios de chismes, llorando, siendo consolada por amigas en cenas carísimas. Pero en la mansión, el verdadero terremoto comenzaba a instalarse. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una sensación extraña. No había ruido en el pasillo. La cocina estaba en silencio. Las demás empleadas la miraban con distancia, murmurando por los rincones. Incluso Teresa mantenía una sonrisa vaga en el rostro, como quien espera que el destino cobre la factura. Fue entonces cuando Davi entró por la puerta trasera, aún con los ojos hinchados de una madrugada en vela. «Quieren sacarme de la presidencia de la empresa», dijo, con la voz quebrada. «Me acusan de conducta inapropiada y escándalo público». Lucía se acercó, intentando mantener la calma. «Esto es culpa mía». «No». Él tomó su rostro con ambas manos. «Esto es culpa del mundo que no sabe ver el valor donde realmente está». Se abrazaron, sin promesas. Solo con el peso de la realidad entre los brazos. Durante el almuerzo, Yolanda se encargó de mantener las apariencias. Se vistió como si fuera a recibir diplomáticos, se sentó erguida en la punta de la mesa, y sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Davi, la empresa necesita estabilidad. Tus tíos están preocupados. Yo también. Tu relación con», pausó, como si la palabra le quemara la lengua, «la empleada, está perjudicando todo. Se llama Lucía. Y no es la empleada. Es la mujer que amo». «Eso es un delirio», gritó la madre, golpeando la mesa. «Vas a destruir el legado de nuestra familia». Davi se levantó. «Entonces que se destruya. Yo construiré uno nuevo. Con ella». Mientras tanto, afuera, comenzaron los primeros ataques. Lucía fue llamada a la cocina para una conversación de rutina con Teresa. Pero al llegar, encontró a una mujer que nunca había visto: Paula, asesora de prensa de Isadora. Llevaba un blazer blanco, tacones altos y una carpeta llena de papeles. «Sabemos todo sobre ti, Lucía. Sabemos de dónde vienes, dónde estudiaste, que tu padre abandonó a la familia. Sabemos incluso sobre tu antigua escuela», dijo la mujer, deslizando los dedos sobre los documentos. «¿Y qué quieren?», preguntó Lucía, sin ocultar el temblor en la voz. «Que desaparezcas. Ahora». Isadora está dolida. Davi está confundido. Y tú no eres más que un estorbo. Si te vas por voluntad propia, podemos olvidar todo esto. De lo contrario, los medios conocerán cada centímetro de tu pasado». Lucía guardó silencio. Respiró hondo. Y respondió: «Díganle que no me avergüenzo de quién soy. Y que si Davi me ama, no será un chantaje lo que cambiará eso». Esa noche, Lucía tuvo su primera pesadilla desde que se enamoró de Davi. Soñó que regresaba a la aldea, con las maletas en la mano, arrastrada por su madre, mientras gritos y risas se burlaban de ella al fondo. Despertó sudando. El corazón desbocado. En el pasillo, encontró a Davi sentado en el suelo, de espaldas a la pared,
con los brazos apoyados sobre las rodillas. Escuché lo que te hicieron hoy, dijo él. Están intentando acabar con nosotros. Y lo lograrán, si se lo permitimos. Ella se sentó a su lado. ¿Y si estoy arruinando tu vida? Eres la única parte de mi vida que tiene sentido ahora. Al día siguiente, una nueva bomba. Un perfil anónimo en redes sociales divulgó supuestos mensajes antiguos de Lucía, como si fuera una trepadora social. Empleada ambiciosa destruye compromiso millonario, decían los titulares en los sitios de chismes. ¿La verdad? Eran mensajes falsos. Frases sacadas de contexto, copiadas de grupos antiguos del colegio donde ella estudió. Pero a nadie le importaba. Solo querían sangre. Davi llamó al abogado. Ordenó demandar a los responsables. Pero Lucía lloró. No por la mentira. Sino porque, por primera vez, vio que el amor puede ser fuerte, pero el mundo, a veces, es demasiado cruel. Al final de ese día, sentados al borde de la piscina vacía, Davi tomó su mano. ¿Aún crees en nosotros? Ella tardó en responder. Quiero creer. Pero tengo miedo. Yo también. Pero lucharé hasta el final por ti. Por nosotros. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y allí, incluso bajo un cielo nublado, su amor seguía siendo el único lugar que brillaba. Pero en otra parte de la ciudad, Isadora planeaba su movimiento final. Todavía tenía aliados. Tenía dinero. Tenía sed de venganza. Y cuando el orgullo se hiere, incluso el amor se convierte en arma. Davi y Lucía estaban en el centro de un escándalo que no comenzaron. Pero quien carga poder y orgullo herido, convierte el amor en munición. La noticia explotó en internet antes de que saliera el sol. Hijo del millonario involucrado con empleada de la mansión, romance secreto o plan por interés. Isadora, desde las sombras, lo observaba todo. Había preparado cada línea, cada exposición. La verdad no importaba. Importaba la humillación. En la mansión, el ambiente se volvió veneno. Lucía era mirada como si llevara una plaga. Incluso los empleados, antes amables, ahora guardaban silencio ante ella. La gobernanta la ignoraba. Los pasillos susurraban. En el ala de empleados, doña Celina ya lo tenía todo listo. La maleta. Los documentos. El silencio. Este lugar ya no es para nosotras, dijo, sentada al borde de la cama. Mamá, no tiene que ser así, sí, tiene que serlo. Si no nos vamos por nuestra cuenta, nos sacarán como perros. Y no voy a ver cómo humillan a mi hija así. Esa noche, Lucía se acostó al lado de Davi por última vez. Él todavía creía que todo se podía resolver con una rueda de prensa, una nota oficial, una decisión del consejo. Vamos a superar esto juntos, Lucía. Lo sé, susurró ella. Pero por dentro, ella ya había decidido irse. Hicieron el amor con urgencia, con entrega, con dolor escondido entre los besos. La piel de ambos se reconocía, pero era como si cada caricia dijera adiós sin voz. Lucía lo amó por completo. Tocó cada parte de él como quien guarda un recuerdo en la piel. Sus cuerpos se entrelazaron con intensidad. Ella lo atrajo hacia sí. Mordió su labio. Se dejó llevar. Y cuando ambos alcanzaron el clímax, Lucía cerró los ojos con fuerza, tratando de detener el tiempo allí. Pero el tiempo no se detiene. Él se durmió en sus brazos. Ella permaneció despierta. Esperó que el silencio cubriera toda la casa. Se vistió con cuidado, tomó su bolso y bajó sin hacer ruido. Doña Celina la esperaba en la puerta trasera. ¿Está segura, hija? Lucía miró una última vez hacia arriba, hacia la ventana de su cuarto. Sí. Si me quedo, destruirán todo lo que viví con él. Subieron al coche sin mirar atrás. Davi despertó horas después. La cama estaba fría. La habitación, demasiado silenciosa. La llamó. La buscó. Fue hasta el cuarto de empleados. Vacío. Las maletas habían desaparecido. La pequeña caja con las pertenencias de Celina, también. En el suelo de la habitación, un papel doblado. Davi, fuiste mi hogar, aunque por poco tiempo. Pero este mundo, no es el mío. No me busques. Me diste lo que nadie me había dado, dignidad. Y con ella me voy. Te amo. Pero no puedo quedarme. Lucía. Corrió. Tomó el coche, atravesó la ciudad. Pasó por las calles del centro, por las pensiones donde sabía que vivían algunos empleados. Fue al barrio donde, tiempo atrás, ella había dicho que nació. Pero nadie sabía. Nadie la había visto. Ninguna dirección. Ninguna pista.
Fue como si el mundo se hubiera tragado a Lucía y a Celina. 3 semanas después. En un pueblito pequeño, con calles de adoquines y olor a pan recién horneado, Lucía miraba fijamente el espejo de un baño modesto. Su cuerpo se sentía distinto. El retraso en el ciclo, persistente. Las náuseas habían comenzado hacía días. Fue a la farmacia, volvió con la pequeña cajita en las manos. Hizo la prueba. Esperó 5 minutos. 2 líneas rojas. La confirmación llegó sin alboroto, sin música dramática. Solo el sonido de su propio corazón latiendo fuerte. Lucía estaba embarazada. Se sentó en el suelo, recostada contra la pared fría, con la frente sudada y las manos temblando. Dios mío. Respiró hondo. Luego susurró, Davi, vas a ser papá. Y ni siquiera lo sabes. Puso la mano sobre el vientre aún plano. Y por primera vez, sonrió en medio del dolor. El niño que crecía dentro de ella era el pedazo más puro del amor que vivió. Era el recuerdo vivo del hombre que amó como nunca imaginó amar. Y así, el amor no terminó. Solo cambió de forma. Mientras él la buscaba sin respuestas, ella comenzaba una nueva vida. Con una nueva razón para seguir. Davi no se rindió. Sin pistas concretas, contrató detectives, revisó registros de hospitales, llamó a exempleados, volvió a las bodegas. Nada. Por fuera, seguía dirigiendo los negocios de la familia. Por dentro, sangraba en silencio. La ausencia de Lucía dolía más que cualquier traición. Lucía, por su parte, ahora vivía con doña Celina en una casa alquilada, en el patio trasero de una panadería. Llevaba una rutina sencilla. Trabajaba como ayudante de cocina. Y con el paso de los meses, su vientre fue creciendo. Y con él, la certeza, nunca olvidaría a Davi. Pero seguiría adelante, sin él. ¿Ya elegiste el nombre?, preguntó doña Celina, acariciando con ternura el cabello de su hija. Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Si es niño, se llamará Gabriel. El ángel que apareció de la nada, y cambió mi vida. 8 meses después, en una madrugada fría, nació Gabriel. Lucía lloró. Pero no de dolor, de gratitud. Esa misma semana, un video empezó a circular por internet. Era de un influencer local que visitaba proyectos sociales en barrios humildes. Y allí, entre los niños y las madres voluntarias, aparecía Lucía, con un delantal, sosteniendo a un bebé en brazos. Davi vio el video por casualidad. Se quedó paralizado. Volvió a verlo. Hizo zoom. Las manos le temblaban. El corazón se le aceleró. Es ella. Es ella. En menos de 24 horas, llegó a la ciudad. No llevó escoltas. Ni avisó a nadie. Solo su corazón, y un deseo desesperado de reparar lo que aún tenía arreglo. Tocó la puerta de la panadería. Una señora lo atendió. Estoy buscando a Lucía. La mujer abrió el portón. Está allá en el fondo. Pero vaya con calma. Ella ha pasado por muchas cosas. Lucía estaba sentada en el patio, meciendo al niño en sus brazos. Cuando escuchó los pasos, levantó la mirada. Y allí estaba Davi. Destruido. Y completo. Al mismo tiempo. ¿Es cierto?, preguntó él. La voz casi se le quebró. ¿El niño es mío? Ella no respondió con palabras. Solo miró al bebé, y luego a él. Davi se arrodilló. Tocó suavemente los deditos del pequeño. Eché de menos a los dos, sin saber que uno de ustedes existía. Lucía lloraba en silencio. Traté de olvidarte. Te lo juro. Y yo, traté de encontrarte. Davi se quedó allí, arrodillado, con los ojos rojos. No voy a pedir que vuelvas ahora. Ni que me perdones. Pero déjame estar. Déjame ser. Aunque sea desde lejos. Aunque sea poco a poco. Ella se acercó. Colocó al hijo en sus brazos, con delicadeza, con una mirada llena de amor y ternura. Entonces empieza siendo padre. Lo demás, lo iremos viendo con el tiempo. La sonrisa de ambos sellaba un amor que duraría toda una vida. ¿Y tú, crees en el amor? ¿Te gustaría ver la continuación de esta historia? Escríbelo aquí en los comentarios. Y cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y si este final te emocionó, no olvides suscribirte al canal. Cada semana, un nuevo cuento que calienta el pecho, incluso cuando la vida se enfría. Hasta la próxima.